Bueno, empezamos. Bienvenidos otra tarde al seminario de lectura de Marvin Harris, la introducción a la antropología general. Como sabéis, hoy hablamos de brujas. Este es un tema muy atinente para el seminario, porque hemos hablado en el seminario de religión, de lucha de clases, de desposesión, y hemos hablado de los conflictos sociales a lo largo de la historia de la humanidad. Así que una charla sobre las brujas pues puede ser una muy buena despedida del seminario que está acabando. Nos quedan apenas unas pocas sesiones, que por cierto, cuando acabe este seminario muy probablemente seguiremos con Simone de Beauvoir, con el segundo sexo, al que estáis también todos invitados. Y claro, y si era poco importante, mañana es el Día de la Mujer. Así que también hablar de las brujas hoy, pues seguramente también es muy oportuno. Pero no queda aquí la cosa. Todos sois conscientes de que estamos asistiendo a una regresión y a una represión sin precedentes en las últimas décadas, que afecta a todos los ámbitos, tanto a la economía, a la política, derechos y libertades, la separación Iglesia-Estado, la educación, la sanidad, la información, los medios de comunicación, todo últimamente parece en entredicho y en peligro. Y en cuanto a la situación de la mujer, si además de ser mujer eres pobre, pues tu situación está cada vez peor. Por eso hablar de brujas es muy atinente hoy. Hoy vamos a hablar de la precarización, de la pobreza, en la Edad Media seguramente, pero la precarización y la pobreza es la misma y se sufre igual en cualquier momento de la historia. Vamos a hablar de la insurrección contra la injusticia, de la religión como un arma ideológica, como un instrumento de opresión y de dominio. Vamos a hablar de la represión y del miedo como instrumentos, pero también como respuesta ante lo diferente. Y vamos a hablar de los mecanismos de desposesión en la Edad Media, que al final van a estar en la raíz del origen del capitalismo. Por eso, hoy toca hablar de muchas cosas, pero de mujeres y de brujas. Así que bienvenidos a todos. Gracias, José, por ayudarnos a entender estas cosas. Y os dejo con José Antón, catedrático de Historia. Bueno, pues José Antón tiene interés en el tema de las brujas por varios motivos. En primer lugar porque efectivamente yo soy enseñante, me he dedicado profesionalmente a la historia y por tanto esto es un tema de interés. Hace muchos años que me interesa, junto con, digamos, un tema genérico que serían un poco los marginados, un poco los desplazados por el sistema, ¿no? Etcétera. Entonces dentro de eso estaba el tema de las brujas. Por tanto, desde el punto de vista profesional sí que ha sido, aunque no sea un tema recurrente en los libros de texto, en las escuelas, y yo creo que ni siquiera en las universidades. Es un tema, digamos, marginal, que ahora veremos cómo se ha tratado. En segundo lugar, me interesa el tema porque soy de Valencia laica y lógicamente desde el punto de vista laicista yo tengo un interés especial en reflejar lo que supuso el papel de la Inquisición, especialmente en el caso español, el papel de la Inquisición en Europa y en el mundo. Y en tercer lugar, yo soy miembro de la Asociación Solidaria Internacionalista Entre Pobles y por tanto dentro de los temas de interés de esta Asociación Solidaria Entre Pobles está el de los feminismos y por tanto, como no, y mucho más a punto de comenzar la huelga general feminista, pues este tema yo creo que es más que pertinente. Mirad, bueno, como siempre,
y antes de entrar ya en materia, como siempre deciros que evidentemente lo que yo diga es el fruto del trabajo intelectual, en este caso. Espero que entendáis que honesto, de investigación, de trabajo, de lectura, de actualización de información, por lo menos a la que yo tengo acceso, que no es la totalidad de lo que, por ejemplo, se ha escrito sobre el tema en los últimos años, pero en fin, en la medida de lo posible y honestamente he procurado informarme, leer, investigar sobre el asunto, y como siempre en todos los temas que he tratado en el contexto del seminario, al que como siempre pues agradezco el poder acompañar en este proceso formativo, no tenemos por qué, evidentemente no tenéis por qué compartir mis opiniones al 100% o parcialmente, no sé. Es decir, lo único que intento es facilitar en la medida de lo posible, a través de mi trabajo, una aproximación al tema que evidentemente luego pues se puede compartir, se puede opinar, etcétera. Lo único que lógicamente sí quiero dejar claro que yo parto, cuando intervengo aquí, desde una opción intelectual comprometida, es decir, yo procuro informarme sobre lo que digo, tengo una trayectoria profesional e intento utilizarla precisamente para que lo que diga tenga algún fundamento, lo cual, ya digo, no quiere decir ni que yo considere que sea toda la verdad, ni la absoluta conjunto de visiones sobre el asunto. Creo que Jorge os ha hecho llegar una lista de preguntas, vamos a recordarlas antes de empezar propiamente el tema. Yo os voy a poner 3 clips de vídeo que duran aproximadamente 1 minuto y pico, de 3 momentos donde se refleja la actuación de la Inquisición, para hacer una aproximación empática, digamos, y que, aunque hay unas cuantas películas, documentales y películas sobre el tema, no hay muchas. Al final he cogido de la misma, que es Aquelarre de Pedro Lea, de 1984, que es una excelente película que refleja uno de los acontecimientos de caza de brujas en España que tuvo mayor repercusión y que tiene su aquel, ¿no? Al final de la presentación yo voy a hacer una alusión específica a las brujas de Zugarramurdi. Las preguntas que Jorge creo que os ha hecho llegar pues son, ¿recordáis? Brujas o hechiceras. Volaban las brujas, parece una obviedad, pero tiene algo este asunto. ¿Existían los aquelarres? ¿Estaban las brujas convencidas de lo que eran, o es una invención de la Inquisición? Esto es pertinente porque la documentación que tenemos sobre brujas solo procede de la Inquisición. No hay documentos, ninguno, que proceda directamente de personas directamente acusadas o implicadas en asuntos de brujería, y mucho menos de mujeres brujas. Entonces, lo que tenemos es de la Inquisición. Por tanto, es pertinente. ¿Esto se lo inventó todo la Inquisición o hay algo? Y si hay algo, ¿de qué manera, ¿no? ¿De qué tipo? Es verdad, hubo confesiones espontáneas. Entonces yo preguntaba, ¿eran sinceras? Es decir, cuando alguien de motu propio decía yo soy bruja y me he ido volando a la aquelarre, pues esto era verdad. ¿Qué miedos instigaron a esta política de persecución de brujas? Digo miedos por si hay motivos que van más allá probablemente de la religión para que se iniciara esta persecución tan espectacular, tan tremenda, ¿no? ¿Por qué fueron las mujeres su objetivo principal? El fenómeno de la brujería afecta a hombres y mujeres, pero es verdad que las brujas fueron aproximadamente un 80% de las encausadas. ¿Por qué fueron las mujeres? Los conflictos sociales, las guerras, las epidemias, ¿tuvieron algo que ver con el fenómeno de las brujas? Un poco ya el contexto social, es decir,
es una época convulsa. ¿Tuvieron algo que ver? Y por último, ¿las brujas tienen algo que ver con el surgimiento del capitalismo? Teniendo en cuenta el seminario en el contexto en el que se hace, de Marvin Harris, y el conjunto de los seminarios, y teniendo en cuenta los que sois y las que sois, pues esta pregunta tampoco parece tan rara. En otros contextos pues quizá a alguno le ha parecido un poco extraña, aquí no tanto. De todas formas, efectivamente la tesis básica, yo voy a intentar desarrollarla en la medida de lo posible. La tesis básica tiene que ver efectivamente con eso, es decir, el fenómeno de la caza de brujas forma parte del contexto de la transición del feudalismo al capitalismo. Y por tanto, el capitalismo tiene algo que ver con la caza de brujas, aunque aparentemente parezca que no, ¿no? Es decir, que sea un tema exclusivamente, por ejemplo, de mujeres y de capitalismo, ¿no? Además, tiene su interés que veáis la presentación, porque muchas cosas que yo voy a decir están en la presentación, pero yo no voy a leer la presentación. Es decir, vosotros podéis hacer una doble lectura sobre el texto de la presentación y sobre lo que yo vaya diciendo, y eso os va a ayudar, creo. Entonces tiene interés ver la presentación porque van saliendo pues datos, nombres, personajes, etcétera, incluso algunas imágenes que también tienen interés. Todas las que utilizo, prácticamente todas son grabados, pinturas, dibujos del siglo XVI, del siglo XVII, en relación con el tema de brujas. Entonces tiene interés poderlas ver, y entonces eso nos ayuda a poder seguir digamos, la exposición con más facilidad, ir leyendo y a la vez ir escuchando. De todas formas, la película muy recomendable para los que queráis verla completa. Refleja, no de manera absolutamente literal, pero sí refleja la causa de las brujas de Zugarramurdi. Tiene su entorno temático, es la que fue una de las causas más importantes en la monarquía hispánica de la época. Entonces, no deja de ser un guión de ficción, pero inspirado en personajes y que reflejan realidades que son absolutamente históricas en el contexto de la persecución de las brujas de Zugarramurdi. La película se titula Aquelarre, con K, porque está en euskera. Sabéis que Aquelarre en euskera significa prado del macho cabrío, ¿no? Por motivos obvios, de Pedro Lea y de 1984, y se puede buscar con una relativa facilidad. Ahí aparecen también clips, que es algunos de los que yo he utilizado ahora para no ponerla entera, pero la película también está en YouTube o en otro mecanismo que utilicéis. Muy recomendable. Cuya crueldad no tenía límites. La abuela de Galán se lo conoce bien. Fue quien la condenó a morir en la hoguera. ¿Y crees que este inquisidor será como ese que dices? Todos son iguales. Hoy no luce la luna llena en el cielo. Ni es sábado. Estamos aquí reunidos porque el mal ha llegado al valle. Y para demostrar que no tenemos miedo de ese inquisidor ni de sus máquinas de tormento. Claro que no tenemos miedo, pero sin embargo debemos estar preparados. Lo estaremos. Pero esta noche tenemos que estar alegres. Mari nos escuchará y nos protegerá. Tenemos que estar más alegres que nunca. Mari, en la mitología vasca, es... no, vamos a poner dos más. Es la diosa madre. Es una diosa de naturaleza, de las cuevas, de los ríos. Eres joven y hermosa. ¿Por qué te empeñas en morir? ¿Por qué quieres sufrir el tormento antes que confesar? Si colaboras con el Santo Tribunal, puedes salvar tu vida
No lo comprendes. No sé nada. Yo no soy bruja. ¿Y esto qué es? ¿Vas a decirme que es un crucifijo? Aún tienes una oportunidad. ¡Habla! Y sí, y será suficiente. Y la tercera serían como 3 momentos de... Perdóname. ¿Qué habéis hecho con ella para conseguir su confesión? Y vosotros os llamáis hombres de Dios. ¿Qué Dios es ese en cuyo nombre torturáis? ¡Calla, blasfema! ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿No sabes que tan solo por eso podríamos condenarte, desgraciada? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que confiese? ¿O es que quieres que mienta? Quiero que digas la verdad. Que eres maestra de las brujas, que sirves al diablo y que en los sacrílegos festines que celebráis en la cueva... ¿Dices que quieres que diga la verdad? Pues escucha. Todo eso que han dicho sobre mí es mentira. Yo no adoro al diablo, ni hago ninguna de esas tonterías. Simplemente curo a los enfermos. Y también, a veces, me reúno con mis amigos en la cueva. Sí. ¿Te extraña? ¿Dónde quieres que nos reunamos? ¿Es que no hay cuevas en vuestra tierra? Aquí, hasta que llegasteis vosotros y levantasteis iglesias, siempre hemos ido a las cuevas. ¿Lo ves, Fray Miguel? Son ateos, paganos. ¡Esa mujer es el anticristo! ¡Calla, miserable! ¿O es que quieres que cuente las cosas que sé sobre ti? Sí, cuando hay luna llena vamos a la cueva. Allí hablamos. Tomamos bebidas que preparamos con hierbas de nuestros bosques. Y así pasamos las noches alegres, cantando, bailando, siguiendo las costumbres de nuestros antepasados. ¿Y qué costumbres son esas? ¿Qué costumbres anticristianas practicáis allí? Pero di la verdad, ¿es el diablo el que preside vuestras reuniones? ¿El diablo? ¿Has visto tú alguna vez al diablo? ¿Cómo es? Yo nunca le he visto. Nunca he ido, como tú dices, a nuestras reuniones. Entonces, ¿qué es lo que hacéis? ¿Tampoco es cierto que retozáis como animales? No. No retozamos como animales, sino como personas. O cuando tú retozas, lo haces como un animal. O pregúntale a ese cura cómo retoza él. ¿Nunca te lo ha contado? Calla, blasfema. No ofendas a un ministro de Cristo. ¿Ministro de quién? Lo será de don Fermín. O del rey Felipe, como tú. ¡Llevaosla! ¡Llevaosla! Bueno, pues una aproximación, una aproximación un poco empática, ¿no? A lo que pudo ser un tipo muy normal de juicio, de interrogatorio, de torturas, etcétera. De todo esto vamos a hablar de todas formas. Vamos a ver. No salen todos de puesto. Pues. Bien, la primera cuestión que hay que quizá tener en la cabeza es que no solamente por nosotros y nosotras, sino también por la gente en general, que cuando se habla de brujas, las imágenes que tenemos más o menos provienen de esta iconografía, ¿no? Las dos de Goya y luego un grabado alemán del siglo XVII. Las brujas volando con escobas, raptores de niños, el aquelarre presidido por el macho cabrío. En general, la connotación que se le da
en el imaginario al tema de las brujas, en el mundo, en la calle, digamos, es, sin duda alguna, es negativo. Lo oculto, lo secreto, lo que está fuera del orden, lo que está fuera del sistema, lo que está fuera de, podríamos decir, las virtudes, la moral, etc. Todo lo que está fuera es lo que representaría un poco el mundo de las brujas. Bueno, todas y todos sabéis que bruja tiene que ver básicamente con una mujer que hace un pacto con el diablo, y por tanto sus prácticas tienen que ver con el apoyo que el diablo le presta a cambio de, evidentemente, su sumisión y entrega por parte de ella y de las personas a las que ella pueda acceder. El término bruja no es no aparece al principio, por lo menos no está documentado, es del siglo XIII cuando aparece el término bruxa, y luego será más tarde en el diccionario de Corominas cuando vuelva a aparecer ya en lenguaje en castellano, ¿no? Es interesante recordar que cuando hablamos de brujas, yo no voy a hablar mucho de brujería, sí voy a hablar de brujas. Cuando hablamos de brujas tenemos que distinguir entre hechiceras y hechicería, hechiceras y brujas. La hechicera, de una forma muy sintética, son mujeres que a título individual, insertas en un contexto, en una comunidad, en una localización muy determinada, normalmente a cambio de algo, es decir, alimentos, regalos, realiza un servicio. Y ese servicio tiene que ver tanto con prestaciones, digamos, de índole, pues por ejemplo, podríamos decir, con lenguaje moderno, médico, es decir, pócimas, hierbas, etcétera. Por ejemplo, una de las especialidades de las hechiceras era ser parteras, asistir al parto. Adivinadoras, esto no es baladí, porque ser una adivinadora significaba, por ejemplo, poder predecir, en la medida de lo posible, poder predecir si la cosecha iba a salir bien o iba a salir mal, etcétera, ¿no? También es verdad que estas hechiceras en ocasiones también eran utilizadas para lo contrario desde el mundo antiguo. Pero la hechicera, digamos, tiene una localización y un perfil muy concreto, muy definido, muy individual y muy inserto en su comunidad. Cuando estamos hablando de brujas, sobre todo a partir de la connotación que le aporta la Iglesia Católica, que no es el de su raíz etimológica, que lo tenéis aquí, bruja etimológicamente viene del indoeuropeo y de todas las lenguas derivadas, países nórdicos, ¿no? El alemán, el inglés, etc. La raíz etimológica es mujer portadora de conocimiento. Lo que pasa que este término, ya digo, va a ser contaminado cuando la Iglesia Católica tome el tema de las brujas como un elemento de preocupación importante. Entonces, la diferencia entre hechicera y bruja, ¿cuál es? Pues básicamente cuando la Iglesia Católica introduce la idea, ya veremos cuándo, de que las hechiceras, porque básicamente serían hechiceras, no van por libre, sino que forman parte de una organización, de un partido, que es el partido diabólico, es una secta diabólica, organizada, colectiva, que tiene como objetivo, que actúa de manera global y que tiene como objetivo la destrucción de la Iglesia cristiana. No estoy describiendo el perfil que, por ejemplo, Estados Unidos le da al terrorismo islamista, pero si os fijáis, por ahí se anda, ¿no? Es decir, una secta que planifica la destrucción, en este caso, de la Iglesia y de todo lo que ella representaba, desde el punto de vista moral, ideológico, pero también social, ya lo veremos. Luego, una previa que todas y todos también supongo que lo tenéis claro, y es que los sistemas de creencias culturales del pasado, en términos generales,
van perdiendo su significado real y su significado histórico. Y en el caso de las brujas, muy especialmente a partir del siglo XX, es decir, la aparición tiene raíces en la literatura romántica del siglo XIX, esta modificación, esta transformación del significado histórico de las brujas, pero desde luego desde la aparición del cine y de los medios de comunicación y por supuesto televisión, etcétera, etcétera, la idea de la bruja histórica, digamos, se ha diluido totalmente y no tiene nada que ver con ese rol de una mujer, podríamos llamar antisistema, una mujer fuera del sistema, una mujer que controla su saber, que no es el saber instituido y que además hace cosas que no parecen bien. Otra previa sería que este tema no lo podemos ver solo desde el punto de vista de la historia de las religiones, de la antropología, de la sociología, sino que lo tenemos que ver desde el punto de vista feminista. ¿Por qué? Pues por lo que decía antes, porque el 80% de las encausadas por brujería son mujeres. Y porque, como veremos, el hecho de que fueran mujeres es determinante para poder explicar otra cosa que hemos planteado ya con antelación, y es el asentamiento del nuevo sistema socioeconómico que se estaba forjando en la Baja Edad Media y en los principios de la Edad Moderna, que es el sistema capitalista. Es decir, que capitalismo y caza de brujas van de la mano. Otra previa que quiero hacer es que entendamos también, para cuando hablamos de brujas, que los fenómenos naturales, de forma histórica, desde la prehistoria, incontrolables, incomprensibles o al menos no explicables, acaban generando un pensamiento mágico. Es decir, acaban generando un pensamiento que no es desechable, sino que es el tipo de pensamiento que le surge al ser humano cuando no es capaz de explicar algo de una manera científica y entonces recurre a la imaginación para poderlo explicar, pero no es desechable. De hecho, aquí hemos hecho alguna charla sobre el tema de la ritualidad y si recordáis, hemos señalado que incluso en el mundo actual la ritualidad y el mundo de las creencias están al cabo del día, es decir, que todos y todas estamos rodeados de rituales y de creencias que no pertenecen a una reflexión conceptual, académica, teórica, ni mucho menos. Es decir, hacemos muchas cosas y creemos en muchas cosas que estarían más cerca del pensamiento mágico que del pensamiento racional. En la antigüedad la magia y la hechicería formaban parte de la vida cotidiana. Incluso hasta el propio Estado recurría a rituales mágicos, por ejemplo, para predecir las legiones romanas, cuando antes de entrar en batalla lo primero que hacían era un ritual, unos sacrificios, para predecir si iban a ganar la batalla o no. Es decir, esto es el matrimonio, a la hora si había una defunción, un nacimiento, es decir, absolutamente todas las prácticas económicas, etcétera, estaban llenas de rituales y de creencias mágicas. Digamos, en términos generales, en la antigüedad grecolatina estaban bastante aceptados, es decir, no había una persecución especial por parte del poder. La literatura les da un carácter muy especial, todos y todas recordamos a la maga Circe en toda la épica que rodea a la Odisea y a la Odisea especialmente, y luego los referentes clásicos de esta magia bastante blanca y en algunas ocasiones negra, son pues las diosas que están vinculadas. Fijaros, es curioso, son diosas Artemis, Selene o Diana, en según qué versión, o Hécate, son diosas, son mujeres, están vinculadas todas al mundo natural,
Quizá el caso más especial puede ser el de Hécate, que se la considera la más importante, porque también, además del mundo natural, estaba vinculada al mundo de los infiernos. Hay que recordar que el mundo de los infiernos o el submundo en el mundo grecolatino no tiene exactamente la connotación que tiene en el cristianismo, ¿no? Pero sí, evidentemente, es decir, era la diosa de las tinieblas, etcétera, pero también estaba vinculada a la naturaleza, a la procreación, por tanto, a la regeneración de la vida. Entonces es curioso que la magia en la antigüedad sean diosas mujeres las que lo representen y que siempre estén vinculadas a la naturaleza. Igual que desde la prehistoria la diosa madre, ¿no? La diosa madre en sus diversas versiones, la alusión del clip de Mari en la mitología vasca, de una diosa difícil digamos, de definir, no tiene una iconografía clara, tiene símbolos, ¿no? Todos conocemos el tema del auguru en el caso de Euskadi, pero es la naturaleza, ¿no? Las cuevas, los ríos, las montañas, los bosques, etc. La diosa madre que genera vida, es representante un poco del ciclo de la vida. Esto que digo respecto al clasicismo puede parecer un poco pedante, pero en realidad tiene que ver con la pervivencia del paganismo, de las ideas paganas respecto a estas diosas protectoras o vinculadas a la magia y a la hechicería, la pervivencia histórica y cultural en siglos posteriores y en épocas posteriores. Es decir, no es solamente una cuestión erudita, sino que es que este tipo de ideas llegaron a la Edad Media, como vamos a ver ahora mismo. Es curioso que los paganos dijeran de los cristianos en los primeros siglos de nuestra era, sobre todo en el siglo I y II, que los cristianos adoraban a la cabeza de un asno, por aquello de los asnos representan la burrería, ¿no? El tener ideas irracionales, el adorar a un dios y tener creencias que estaban fuera de lugar. Bebían sangre, la sangre de Cristo, ¿no? Y mataban niños, la carne de Cristo, ¿no? El cuerpo de Cristo. Claro, estas ideas absurdas provenían, en el caso de los paganos, provenían pues, de las torturas de los primeros cristianos, de rumores, de cosas que se decían sobre ellos. Claro, los romanos, los paganos, decían esto de los cristianos. Lo curioso es que los cristianos, algunos siglos, no muchos después, empezaron a decir cosas bastante parecidas de otros, entre ellas las brujas, que de alguna forma representan la pervivencia en parte de las ideas paganas. Lo que hizo el cristianismo fue eliminar, cuando llega al poder en el Bajo Imperio Romano, a partir del siglo IV, con Constantino y sobre todo con Teodosio, eliminar en la medida de lo posible el rastro del paganismo, y cuando no lo conseguía, porque estaba muy arraigada a las ideas paganas, lo que hizo fue adaptarlo. Luego lo veremos, si no me acuerdo, me lo recordáis, por ejemplo, en el caso de la noche de Walpurgis, cómo lo adaptó. Los pueblos germánicos, esto también es curioso, les llamó mucho la atención en los primeros siglos de la expansión cristiana en el norte de Europa, sobre todo a partir del siglo II, del siglo III. Lo que les empieza a llamar mucho la atención de los pueblos germánicos, nórdicos, eslavos del este, etc., es que la mujer tenía mucha importancia. Y tenía mucha importancia, entre otras cosas, porque mantenían un estatus, a pesar de que ya eran sociedades patriarcales, pero era un patriarcado especial, un patriarcado en el que la mujer tenía mucho peso todavía, como veremos en el mundo rural en la Edad Media. El caso más conocido son las druidesas del mundo celta. Es decir, no había druidas, había también druidesas, y de hecho había muchas. O el peso que le llama la atención a Tácito, el peso que tenían
las mujeres en los consejos. Ya es el peso no ideológico, cultural, religioso, sino el político. Las mujeres eran escuchadas y opinaban mucho en los consejos de los pueblos germánicos. Si me preguntáis, el personaje estrella, la divinidad estrella del mundo germánico es Holda. Si me preguntáis por qué en el mundo, en la Europa del Norte, tenía tanto peso todavía la mujer y no en la Europa del Sur, que es justamente la que abarca el Imperio Romano, sobre todo, junto con el Imperio Persa, etc., yo la explicación que le encuentro básicamente es en la influencia de las grandes religiones monoteístas. En esta época el judaísmo y el cristianismo tuvieron un peso fundamental para que la percepción de la importancia de la mujer en las sociedades de la Europa del Sur fuera mucho menor que en la Europa del Norte, donde el cristianismo llegó más tarde, o el judeocristianismo llegó más tarde. Digo judeocristianismo en el sentido de que el cristianismo no deja de ser un judaísmo adaptado, ¿no? Bien, voy a procurar, como ya hemos perdido un poquito de tiempo, voy a procurar esta parte hacerla rápido, lo cual no quita que, si queréis alguna precisión de papas, de bulas, etcétera, que están reflejadas en el texto, lo podamos ver. Pero a grandes rasgos, en la Iglesia cristiana católica hay dos momentos respecto a las brujas. El momento anterior, el previo, que sería hasta el siglo X, el siglo XI sobre todo, cuando se empieza a divulgar, a partir del siglo X, cuando se empieza a divulgar el canon episcopi, hasta ese momento la Iglesia veía de una manera marginal la hechicería. Ya sabéis, no se hablaba de brujas, de hecho no hemos identificado la palabra, no existe en ese momento, y lo veía de una manera marginal. No era de su agrado, pero no tenía una especial preocupación, mucho más allá de que, teniendo en cuenta que muchos de los servicios que los podía prestar como partera, como adivinadora, como acompañadora, ¿no? Casi diría yo como psicóloga, la hechicera en muchas ocasiones no hacía solamente pócimas, sencillamente escuchaba, aconsejaba, o sea, tenía una multifunción realmente importante dentro de la comunidad. Eso es lo que explica de por qué las hechiceras tenían tanto peso y tanta influencia y tanto prestigio, ¿no? en las comunidades. Por tanto, hasta el siglo X aproximadamente, el texto empieza a conocerse a lo largo del siglo, bueno, es algo casi marginal. Y hay algo que recoge el canon episcopi, aunque empieza a cambiar un poco su punto de vista con respecto a las mujeres, hay algo que lo distingue de enfoques posteriores, y es que cuando se habla de brujas, de hecho fijaros que en el canon empieza a hablarse de mujeres, que por cierto aparece una diosa pagana, la Diana, cabalgan sobre ciertas bestias, atraviesan espacios, que es lo de la escoba, aunque ya se empieza a dar una connotación importante dentro de la brujería al papel de la mujer, se sigue insistiendo en este momento que es una ensoñación, que es una ilusión provocada, eso sí, por el diablo, y por supuesto punible, con penitencias, etcétera, pero nada más. Es decir, hasta ese momento o hasta ahí se ha podido llegar. Es verdad que el canon episcopi tiene la importancia como punto de inflexión de que ya empieza a identificar brujas y mujeres y magia y brujería, ¿no? Pero será en el siglo XIII cuando se produzca, digamos, un paso más allá. En el siglo XIII, a partir de Gregorio IX, se empieza a describir toda la iconografía del mundo diabólico
tal y como más o menos lo conocemos, es decir, la presencia del demonio, de monstruos, de rituales orgiásticos. Muy importante, empieza a aparecer el sexo, y esto va a ser una constante, luego veremos por qué lo sexual está muy vinculado al fenómeno de las brujas, y hay que equiparar magia y hechicería y brujas con herejía. Y esto es importante porque hasta que las brujas no son identificadas, y las hechiceras no son identificadas como herejes, el problema es que el margen operativo de la Iglesia cristiana católica era muy escaso. Es decir, la Iglesia podía amonestar, podía indicar, podía señalar, pero no podía en principio actuar. Era un problema del poder civil, podríamos llamar. Pero cuando las declaran herejes o empiezan a identificarlas como herejes, entonces sí, porque ya es una cuestión de cuestionar los principios de la Iglesia. Entonces la Iglesia actúa directamente. Por tanto, tiene su importancia. Es evidente que a partir de en la Baja Edad Media, el siglo XIV, XV, el desarrollo del comercio, de los mercados, estamos en la época de las repúblicas italianas, Génova, Pisa, Florencia, Venecia, etcétera. En la Corona de Aragón, el papel de Valencia, por ejemplo, era un puerto comercial de primera magnitud. Sabéis que comercialmente era incluso más importante que el de Barcelona en el conjunto de la Corona. Es importante señalar que este proceso de cambios que se están produciendo en el sistema socioeconómico va a conllevar unos conflictos sociales muy importantes. Unos conflictos sociales que están asociados básicamente al cuestionamiento de las relaciones de propiedad en el seno del Estado feudal, que está en declive, y de ese primer capitalismo mercantilista que está empezando a forjarse en aquella época, sobre todo en los medios urbanos, las grandes ciudades portuarias, las ciudades que estaban en los cruces de caminos, que eran mercados, ferias anuales, etc., ¿no? Se va a cuestionar la propiedad del Estado, se va a cuestionar la propiedad de la Iglesia, muy importante, y se va a cuestionar el orden social y económico que se está empezando a organizar en los centros, en los burgos, ¿no? En las ciudades que están empezando a balbucear el nuevo sistema capitalista. ¿Por qué? Pues porque especialmente desde el siglo XIII, ya había habido movimientos heréticos anteriores. Yo he hablado en alguna ocasión de seguramente uno de los primeros y muy importante, el priscilianismo, y estamos hablando del siglo IV. Los movimientos heréticos, los movimientos de herejes, van a ser percibidos por el poder como movimientos subversivos, como movimientos revolucionarios, es decir, como movimientos que querían cambiar el sistema. Ahora me explico. Seguramente uno de los primeros que más os sonará, si no lo habéis ido, incluso habéis viajado para verlo, es el de por cierto, que corta la pantalla, ¿no? Es el de los cátaros. No, es la señal. La cruzada que organiza en el principio del siglo XIII la Iglesia Católica contra los cátaros o albigenses, por aquello de la catedral de la ciudad de Albi, fijaros, llama la atención porque era un problema de herejía. Bueno, es que los cátaros, entre otras cosas, decían muchas, decían cosas como que se cuestionaba el poder y la riqueza, el lujo en el que vivía la Iglesia de la época. Es que los cátaros hablaban de la corrupción sistémica, especialmente vinculada a la compraventa de perdones, digamos, por los pecados a la Iglesia, que había que pagar con dinero. Los cátaros
colocaban en una posición, de hecho se ha hablado de la Iglesia de las mujeres, porque colocaban a la mujer en una posición de poder realmente impensable a principios del siglo XIII. Por ejemplo, en la Iglesia cátara, entre otras cosas, siguiendo una influencia bastante oriental, muy cercana al hinduismo, los cátaros pensaban en un proceso de perfección paulatina y grados de perfección. El grado más alto precisamente lo tenían los perfectos, es decir, las personas que, siguiendo los principios cátaros, se habían desligado totalmente de las, digamos, las cuestiones que podían llevarles al pecado, ¿no? Eran vegetarianos, los perfectos no practicaban sexo, etc. Bueno, tenían su mentalidad. Pero es curioso, las mujeres podían ser perfectas. Esto era impensable, es decir, llegar a un rango equivalente, los cátaros no tenían papa, llegar a un rango equivalente al de obispos o algo así, siendo mujeres, las mujeres podían ser empresarias, podían ser jefas de taller, bueno, de hecho las hubo, podían ser propietarias de tierras, eran poseedoras de su patrimonio, la dote que aportaban al matrimonio era suya per se, es decir, no se diluía en el patrimonio familiar, etcétera, etcétera. Por tanto, esta iglesia, además de cuestiones de carácter más o menos religioso, tenía la peculiaridad de que aportaba un poder y una influencia a las mujeres realmente notable para la época. Bien, la Iglesia Católica no paró hasta que consiguió organizar una cruzada que duró casi medio siglo contra ellos, porque los cátaros no fue poca cosa, era el sur de Francia. Es decir, la influencia durante más de 100 años de los cátaros en el sur de Francia fue muy notable. No voy a entrar por qué la corona de Aragón se metió a defender a los cátaros, seguramente no por motivos doctrinales ni ideológicos, sino más bien porque tenían unas relaciones feudales y además la percepción de la corona de Aragón era de que los franceses querían eliminar la influencia catalana-aragonesa en esos territorios, ¿no? Os pongo a Juan Hus también como un ejemplo más de estos movimientos heréticos que criticaban la corrupción, que tenían, en definitiva, un planteamiento en términos generales que cuestionaban el lujo y la riqueza de los poderosos, entre ellos la Iglesia, pero también el Estado, es decir, los señores feudales, los príncipes, los grandes mercaderes, banqueros que se estaban enriqueciendo en aquella época en las grandes ciudades, etc. Todos recordáis, en el caso de los husitas, las guerras husitas y los taboritas, que es en Alemania, todo el comercio de la Hansa alemana, ¿no? De los grandes mercaderes, etc. Entonces, lo que tienen en común es que son movimientos que cuestionan la riqueza de los poderosos, que son comunitaristas, es decir, la base de estos movimientos es campesina, y los campesinos durante toda la Edad Media están acostumbrados, entre otras cosas, a ayudarse, es decir, probablemente es la única condición para poder sobrevivir en un entorno tan adverso y tan difícil como podía ser la Baja Edad Media de la época. Ayudarse, colaborar, protegerse, repartir. Entonces, claro, se juntaban varias cosas, el cuestionamiento del orden social, de la propiedad, del régimen de propiedad en la época, tanto de la Iglesia como del Estado, con un discurso comunitarista, colectivo, y donde además en muchos casos se daba un espacio muy importante para las mujeres. De hecho, cuando Lutero aprovecha esta oleada crítica contra la Iglesia y lanza sus 95 tesis y empieza el luteranismo, el primer protestantismo, el problema de Lutero es que se encuentra sobrepasado por sus propios partidarios, que se han apuntado al protestantismo, al luteranismo,
entre otras cosas porque están pidiendo, efectivamente, la felicidad del paraíso. Pero claro, ¿qué era la felicidad del paraíso para un campesino del siglo XV, de principios del siglo XVI? La tierra. Y claro, empiezan a tomar tierras, empiezan a quemar castillos, a quemar palacios, a matar obispos. Y claro, ese movimiento efectivamente le sobrepasa y solo será uno de sus colaboradores, Thomas Müntzer, el que se ponga del lado del ala revolucionaria, digamos, del movimiento protestante. Lutero no, Lutero acabó poniendo... Es curioso, ¿no? El luteranismo que criticaba la Iglesia Católica acaba del mismo lado que la Iglesia Católica, que los príncipes, que los señores feudales y que los grandes banqueros. Todos se ponen de acuerdo en aplastar lo que se llamó las guerras campesinas, las guerras, entre ellas las guerras husitas, de la época. Por supuesto, en la península hubo varias de estas. La Guerra Civil Catalana, la Guerra Civil Castellana, todos recordáis, Pedro I el Cruel, etcétera, 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 son reflejo de estos movimientos revolucionarios, campesinos, que cuestionaban el orden social y la propiedad. Entramos un poquito más en el tema de las brujas. Bueno, todos conocéis el tema del aquelarre, que está vinculado seguramente a entre otras cosas, a las reuniones de las fiestas dionisíacas paganas. El aquelarre es un lugar de encuentro. Bueno, en la iconografía de la Inquisición española, pues hay niños que cuidan los sapos, que son mensajeros de los maleficios. El sapo tiene la virtud de aparecer y desaparecer y porta el maleficio a la persona a la que entonces cuidaban el rebaño de sapos. Se les ha acusado todo tipo de... Pero me interesa en las acusaciones algo que es sistemáticamente, empieza a aparecer de manera sistemática. La copulación de íncubos, de los diablos masculinos, y sócubos, de los diablos femeninos. Es decir, aparece constantemente el tema, cada vez más, el tema del sexo. Y fijaros, el tema del sexo tiene que ver con, en definitiva, con el debate sobre la reproducción. Es decir, en el fondo, ¿qué es lo que se está cuestionando desde la perspectiva del sexo no aceptable por parte de la Iglesia y del Estado? Pues básicamente que, en primer lugar, estas mujeres participantes o supuestamente brujas usan su cuerpo como quieren. 2, además controlan la natalidad, es decir, tienen mecanismos ancestrales para poder regular la natalidad y tienen o no tienen hijos a voluntad. Y 3, claro, no aseguran en su descendencia exactamente quién es el padre. Por tanto, la línea de transmisión de la propiedad, del patrimonio, no está asegurada, puesto que si la relación es abierta y libre, y esto era una de las funciones de los aquelarres, y en general del mundo que rodeaba a las brujas, esto significaba que no se podía garantizar que la línea patrilineal se podía asegurar, ¿no? Claro, esto sí que subvertía el orden, porque el problema es que la transmisión de la propiedad venía por la vía patrilineal, no matrilineal. Y además, estas prácticas sexuales tenían un grave problema, y es que la reproducción y, por tanto, el asegurar la suficiente mano de obra a través de los hijos, tanto para la familia, el niño trabaja para la familia, como, sobre todo, para el sistema, es decir, el niño se convierte en campesino o en artesano, etcétera, asegurar esa reproducción no estaba nada clara si las prácticas sexuales eran las que supuestamente realizaban las brujas. Por tanto, el tema reproductivo, el control del cuerpo de la mujer, son clave para entender por qué sistemáticamente en los documentos, en las acusaciones, en los juicios, aparece sistemáticamente el tema del sexo, diciendo todo tipo de disparates. Por cierto que, como en las preguntas estaba lo de la escoba, por cierto que esto de que las brujas volaran,
todas y todos estaremos de acuerdo de que, por supuesto, porque claro, las brujas, las llamadas brujas, las hechiceras, las mujeres sabias, las que controlaban la mandrágora, las que controlaban la belladona, las que controlaban todo tipo de drogas, claro que podían volar. Y más si se aplicaban a través de un palo, se aplicaban esas drogas a través de los labios vaginales, que esa es la función de la escoba. De hecho, ha habido investigaciones hace aproximadamente unos, creo recordar, en el texto que yo manejé, 15 o 20 años, en el que científicos en un laboratorio, utilizando las drogas, digamos, que sistemáticamente son aludidas en los textos inquisitoriales, hicieron las pruebas y efectivamente la sensación de elevarse, es decir, de perder peso, de elevarse, de viajar, las ensoñaciones, etcétera, esto estaba absolutamente asegurado. Entonces, desde el punto de vista real, y de esto tenemos por antropología comparada muchos ejemplos actuales o muy recientes, esto de transportarse, volar, viajar, estar en varios sitios, ver personas que realmente no has visto, hacer cosas que obviamente no has hecho, etcétera, y por supuesto rituales, etcétera, está al cabo del día. Esto es perfectamente posible. Es decir, tenemos que admitir que hubiera en el conjunto de las causas contra las brujas, hubiera un porcentaje, seguramente no mayoritario ni mucho menos, pero un porcentaje de mujeres que dijeran: sí, soy bruja, yo vuelo por los aires y me voy a la aquelarre y veo al diablo, etcétera, etcétera. Es admisible que esto pudiera ocurrir porque efectivamente se lo podían creer. Curiosamente, la postura de la Iglesia casi era más razonable en la época del canon episcopi, en el siglo X, que lo será a partir del siglo XIII, porque en el canon episcopi, recordáis lo que dice la Iglesia hasta ese momento, dice: son ilusiones provocadas por el diablo, pero son ilusiones. Mientras que a partir del siglo XIII lo que dice la Iglesia es realidad. Las brujas vuelan, las brujas se reúnen con el diablo, etc. Es decir, es un cambio radical y muchísimo más irracional la del siglo XIII que la del siglo XI. Bueno, los sitios de reunión solamente os lo pongo para recordar que entre los muchos sitios, porque es verdad que hay muchísimos, claramente localizados como los lugares de aquelarres, el que yo he escogido, hay muchos, pero el que he escogido, y es muy famoso, es el de Zugarramurdi. Ya veréis por qué, porque tiene algo que ver con alguien que está en esta sala. A partir de Inocencio VIII, definitivamente se recoge todas las bulas anteriores, la relación entre magia y brujería y brujas y herejía está absolutamente aceptada, con un listado impresionante de acusaciones: matanza de niños, se comían los niños, destruían las cosechas, etcétera, etcétera. Y luego el otro texto de referencia que aparece 2 años después, el famoso Malleus Maleficarum, que es un catálogo exhaustivo de, primero, cómo identificar a las brujas, qué es lo que hay que hacer a las brujas, cómo hay que torturarlas, cómo hay que... hay muchos detalles muy curiosos, pero no me voy a detener. Pero es un manual perfecto de lo que podría ser un torturador, pues, franquista o nazi, qué era lo que tenía que hacer para averiguar y conseguir, más que averiguar, conseguir la confesión. Carlos V será el que introduzca definitivamente la pena de muerte. Fijaros, hasta este momento no es que no se mataran brujas, pero se mataban si las brujas reunían un conjunto de causas y de acusaciones lo suficientemente importante como para que la pena definitivamente fuera la muerte. El problema del texto de Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, es que lo que dice literalmente es: acusación de bruja, muerte.
sin más. En Europa, bueno, esto también tiene su interés. En la historiografía disponible, casi todo el mundo, empezando por el más importante investigador de la brujería en la historiografía mundial, que es Henry Kamen, defienden que la caza de brujas en Europa fue mucho más fuerte, mucho más feroz que en la Inquisición española. Claro, si cogemos los números, probablemente sí. Ahora lo de los números lo veremos, porque tiene su truco. Pero hay que recordar que la Inquisición española, a diferencia de otras inquisiciones y sistemas de persecución de brujas, la gran diferencia entre la Europa del Sur y la Europa del Norte es que las inquisiciones dependientes o vinculadas a la Iglesia Católica solo fueron tres: la portuguesa, la de la monarquía hispánica y la de Italia. Las inquisiciones o sistemas tribunales de persecución de brujas del norte de Europa dependían del poder laico directamente. Por tanto, hay una diferencia probablemente en la persecución, porque es que en el norte de Europa se persiguieron fundamentalmente herejes. En caso, si eres protestante, perseguías a un católico, ¿no? Y algo más, y campesinos rebeldes, ¿no? Y campesinos revolucionarios. Pero en el caso de la monarquía hispánica es que se perseguía a mucha otra gente. Y claro, se persiguió menos la brujería, no solo o no tanto porque hubiera menos brujas, sino porque es que había muchas más personas a las que perseguir. Y como veremos, judíos, moriscos, etc. La cantidad de gente que pasa por los tribunales no solo son brujas. Y luego será cuando ya está decayendo en Europa la persecución de brujas, se reactiva en América. ¿Esto por qué es? Pues básicamente porque, claro, los que colonizan, especialmente en América del Norte, en América del Sur estaba actuando la Inquisición española, pero es curioso, de la actuación de la Inquisición española a mí me ha resultado bastante difícil conseguir datos. Supongo que habrá investigación en América Latina, pero aquí me ha resultado difícil. Intuyo que no está muy desarrollado, está más desarrollada para Europa. Pero los estudios para América del Norte sí son muy habituales. Todos recordáis las brujas de Salem. ¿Por qué la persecución de brujas en un momento que empezaba a decaer en Europa y se repunta en América? Porque claro, son los colonos alemanes, ingleses, irlandeses, holandeses, etcétera, que están llegando a América, que están colonizando, que son en sus varias ramas, son casi todos protestantes. El poder persecutorio recae no en manos de la Iglesia en cuestión, sino del poder civil, que eso es una característica de Europa del Norte, es el poder civil el que persigue a la bruja, no como ocurre en Europa del Sur. Y claro, son las colonias, es decir, se están repartiendo las tierras. Y como se están repartiendo las tierras, se está repartiendo en definitiva y se está organizando el mercado de trabajo, la fuerza productiva, etcétera, el debate que se había producido, las pugnas, las luchas que se habían producido en Europa un siglo antes, se vuelven a reproducir en América, porque es en ese momento cuando hay que repartir. Y en ese reparto, en esos reajustes, aparece de nuevo el tema de las brujas. No os preocupéis, que voy a intentar explicar por qué las brujas y las mujeres. El tema de los números bailan. Hay datos que hablan de brujas asesinadas desde 60.000 hasta medio millón. Hay datos diferentes. Pero quizá, ¿por qué es esto? Porque muchas de estas mujeres, y como otros encausados por el Tribunal de la Inquisición, morían cuando eran literalmente cazadas, es decir, cuando eran perseguidas, morían en el momento de la persecución. Morían por las torturas, morían de hambre, morían por enfermedades. Entonces, todo este conjunto de mujeres fallecidas no están contabilizados, no hay contabilidad. Por tanto, el baile de cifras yo entiendo que tiene que ver con gente que haya podido escoger
o hacer proyecciones de cuánta gente murió en esas condiciones y cuántas brujas pudieron morir en autos de fe, literalmente quemadas. Claro, es una época, decía, en la que se está reorganizando la fuerza de trabajo. Es una época en la que, como hemos dicho, se ha llegado a América. Se está colonizando América, tanto América del Sur, por parte de la corona española y portuguesa, como América del Norte, por parte de los países europeos. Es una época en la que se empiezan a producir los cercamientos, las privatizaciones de las tierras comunales de los campesinos, cosa que va a generar ejércitos de campesinos, esto lo explica muy bien, entre otros Engels, ejércitos de campesinos que vagan por los caminos buscándose la vida como pueden. Es curioso que la Inquisición, una de las elementos que incluye como gentes peligrosas que hay que vigilar y en su caso perseguir, son los vagabundos. Es decir, lo que está diciendo la Inquisición se mete directamente a vigilar a este subproletariado o lumpenproletariado que se está generando con el proceso de cercamientos y de privatización de las tierras. Es una época en la que se produce la trata de esclavos negros. Es una época, en definitiva, en la que el nivel de vida se produce un empobrecimiento tremendo. Es lo que los historiadores llaman la revolución de los precios. Es el resultado de la subida de precios con la llegada del oro y la plata de América. En este contexto tan convulso, las mujeres, ¿qué podían aportar? Claro, cuando estamos hablando de acumulación primitiva, ¿no? de capital, cuando estamos hablando de las condiciones previas necesarias para que despunte, para que el capitalismo pueda seguir su desarrollo, hay una condición básica que es el del mercado de trabajo, el de la mano de obra. Y la mano de obra podía salir o bien de los indios de América, de hecho fue así, los que trabajaban en las minas, los que trabajaban en las plantaciones, de los esclavos. La trata de esclavos se empieza a activar de manera exponencial. España tiene el honor, el dudoso honor de ser el primer exportador, comprador y exportador de esclavos a América, los compraba a Portugal. Y los campesinos expropiados como resultado de la privatización de las tierras comunales. Pero claro, nos falta, al capitalismo incipiente le faltaba una pata, que eran las mujeres. Porque claro, las mujeres eran un pilar esencial de la comunidad agrícola. Estamos hablando de una inmensa mayoría de población que todavía es campesina. Y esa pata, que son las mujeres, la huelga de mañana, ¿no? Somos la mitad de la humanidad. Esa pata que es la mujer vivía en un entorno, en teoría, protegido por la comunidad o dentro de su aldea, etcétera, protegido por la familia, con un papel muy relevante. Estamos hablando de patriarcado, pero en el que la mujer desempeña un rol socioeconómico y cultural muy importante. La mujer es la que controla en gran medida el conocimiento del mundo natural, de las plantas, etcétera. Eso es lo que explica precisamente esa especie de especialización que son las hechiceras, que no dejan de ser aldeanas, en definitiva. Entonces, ¿cómo conseguir desmontar ese paraguas, ese colchón de seguridad, ese salvavidas aparente que podían tener las mujeres en esa crisis del feudalismo del siglo XIV, del siglo XV y sobre todo de principios del siglo XVI? Las brujas. Porque la caza de brujas, fuera el número que fuera, aparece como un elemento de distracción. En los medios de comunicación hablan de efecto biombo. El efecto biombo es cuando
hay una noticia que no te interesa que aparezca en pantalla, y entonces lo que haces es poner un biombo, poner algo delante, algo que llame mucho la atención para evitar que lo que hay detrás realmente es lo que la gente pueda ver. Estamos muy acostumbrados, especialmente en la televisión, también en la prensa, un asesinato, el niño, el tal, el cual, te ponen el niño y el niño y el niño y todo lo demás desaparece, ¿no? Claro, el efecto biombo fueron las brujas. Las brujas era la obsesión. De hecho, una obsesión que se convirtió en una histeria colectiva, en un terror, en un miedo generalizado por parte de todo el mundo. Eso es lo que explica, entre otras cosas, que se produjeran las confesiones, las autoconfesiones, las delaciones, las acusaciones masivas que se producen en toda Europa y, por supuesto, en la monarquía española. En segundo lugar, ¿qué ventaja tenía? Evidentemente, las mujeres tuvieron un papel muy importante en las revueltas campesinas, muy importante. Habían formado de los movimientos, parte de una forma significativa de los movimientos heréticos y habían estado en primera línea, por ejemplo, en las guerras husitas en Alemania se habla de batallones de mujeres campesinas que hacen frente a la caballería feudal, armados con palos y con horquillas. Es decir, las mujeres habían tenido un papel de liderazgo y de lucha muy importante. Por tanto, había que romper el vínculo con la aldea, con la familia y con cualquier proyecto, digamos, colectivo, comunitario, en el contexto de los conflictos sociales. Las brujas ofrecían la oportunidad de criminalizar específicamente a las mujeres, de hacerlas sospechosas de que efectivamente habían hecho ese pacto con el diablo, que traían todos los males. Y qué bien le viene al sistema echarle la culpa a las brujas cuando hay una mala cosecha. No se habla del reparto de la tierra, no se habla de que no se ha sembrado cuando tocaba porque toda la semilla se la ha llevado el señor feudal o la iglesia o el príncipe. No se habla de eso, se habla de que la bruja ha hecho alguna de las suyas y ha echado a perder la cosecha o ha traído las lluvias cuando no tocaba, o etcétera, etcétera. Qué bien le venía al poderle echarle la culpa a las brujas. Y esta culpa, este terror, este miedo difundido de manera generalizada, no solo por la Iglesia y la Inquisición, sino por parte del Estado, que veía muchas ventajas en todo esto, especialmente este capitalismo naciente que se está fundiendo con la alta aristocracia feudal. Pensad que no son intereses contrapuestos. Estamos muy acostumbrados a hablar de feudalismo por contraposición al capitalismo, y en lo absoluto. Entre otras cosas, la transición se entiende porque lo que hubo fue una fusión de élites entre los altos señores feudales y la alta burguesía que se estaba forjando en aquella época. Entonces les venía muy bien echar la culpa y romper las solidaridades que se creaban a nivel familiar, a nivel de aldea, etcétera, y convertirlas sistemáticamente en ser sospechosas, especialmente si esa mujer sabía mucho. Sabía de plantas, sabía de cosas, aconsejaba, escuchaba, opinaba, especialmente si esa mujer, por ejemplo, no tenía marido y tenía relaciones sexuales con diferentes personas. Especialmente si esa mujer tenía prácticas, se reunía con gente en lugares ocultos. Ahora empezamos a entender por qué, como vimos en el clip, porque se iban a las cuevas. Claro, se iban a las cuevas porque no se podían ir a ningún otro sitio. Evidentemente había un rastro cultural pagano de ir a los entornos naturales, las cuevas y los ríos, etcétera, pero también era porque era una forma de desaparecer y no estar controlados. Estamos hablando de un proceso de casi 3 siglos. Y por tanto, este perfil de mujeres era especialmente sospechoso, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista de su acción social, de sus relaciones, de sus saberes, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que está en cuestión es un reordenamiento del capital humano, de la mano de obra, una división sexual del trabajo, nunca mejor dicho, junto con todo un proceso de apropiación por parte de este naciente capitalismo mercantilista que se está fundiendo con la clase feudal,
de recursos. Y entonces, claro, los recursos, eso es lo que explica el colonialismo, eso es lo que explica los cercamientos de los campos, de las tierras comunales, eso es lo que explica la creación de un subproletariado que empieza a llegar a las ciudades o a vagar por los campos, etcétera, etcétera. Y, por tanto, en ese contexto, conseguir una mano de obra femenina que además desde el principio vale mucho menos, infinitamente menos que la masculina, porque claro, efectivamente las mujeres hay que tenerlas aparte, ¿no? Y que además han roto solidaridades que podrían apoyarlas objetivamente, era un negocio bastante redondo por parte del nuevo sistema. Y ahora ya muy rápidamente, para ir acabando, la Inquisición española, este es el símbolo, álzate, oh Dios, a defender tu causa, es un salmo. El olivo es, si te portas bien, ese es el símbolo, y si te portas mal, la espada. Torquemada, elegido por los reyes católicos, ya había habido un tribunal de la Inquisición en la Corona de Aragón, pero era un tribunal de la Inquisición del viejo estilo, para causas concretas, etc. La refundación de la Inquisición en España fue con los reyes católicos. De hecho, lo de católicos es porque Sixto IV les dio el título de católicos a ellos. Y Torquemada es famoso, entre otras cosas, pues por llevarse, hay un cálculo de alrededor de entre 10 y 11.000 personas por delante en sus años de gestión. Estos son los tribunales, las demarcaciones. Los primeros en ser perseguidos por los tribunales fueron los judíos. Los judíos porque era mano de obra especializada que competía con la mano de obra de cristiano viejo. Por tanto, al final, su persecución y finalmente, en 1492, expulsión, no es ni más ni menos, no una cuestión religiosa, es una cuestión estrictamente de reparto del mercado de trabajo. Estos son los moriscos, exactamente igual, las comunidades moriscas. Por cierto, en el Reino de Valencia, como veis, espectacular la cantidad de moriscos que había, hasta que en 1609 se toma la decisión también de la expulsión definitiva. Es el mismo problema, es decir, en sus ámbitos, las artesanías y la agricultura, etcétera, pues es competencia de mano de obra hacia los cristianos viejos, y por tanto es expropiación de sus bienes y quitarse de medio esa competitividad. Las prácticas, supongo que no sé si más o menos las conocéis, la delación es un elemento fundamental. El buen cristiano delata. O sea, si tú no delatas, es que eres un mal cristiano, de entrada. Por tanto, como principio básico, hay que delatar. La red de delatores y de espías de la Inquisición eran los curas párrocos. Hubo más, pero era el principal. Y esto generaba, como lógicamente generaba, junto con los edictos de gracia, el edicto de gracia era cuando llegaba el inquisidor y decía, bien, aquí estoy yo, me voy a encargar de los herejes, doy 3 semanas para que el que sea hereje o haya tenido contacto con herejes venga y lo confiese. Si eso es así, tendrá una penitencia no muy importante y salvará la vida y sus bienes. Si no es así y es acusado con posterioridad al plazo, automáticamente la maquinaria de la Inquisición se pone en marcha. Claro, ¿qué le pasaba a mucha gente? Que si sospechaba que alguien le podía denunciar, acudía. Por eso hay tantos casos de autoconfesión en la documentación de la Inquisición. Sencillamente era el terror, el miedo, el que movía a que la gente directamente dijera, sí, yo soy brujo, o yo conozco a brujos, etc. Porque la otra cosa era si te habían denunciado. Si te habían denunciado, la primera opción que se le daba a la persona para salvar la vida era la contradenuncia. Es decir, vale, ya te tenemos, pero lo que tienes que hacer es denunciar a otros. Ese era el sistema. Muchas veces niños, por ejemplo, en el caso de Zugarramurdi, estuvieron en la causa, duró varios años, aunque la quema se produjo en 2 momentos concretos, pero la causa duró varios años. Estaban implicados más de 100 niños delatores. Niños, es decir, ¿qué podría decir un niño? ¿Qué cosa se pudo imaginar un niño en un contexto de presión
ideológica fortísima contra las brujas. Estos son uno de los edictos de gracia. Bueno, la teatralidad, esto es un auto de fe. La gente suele pensar que en el auto de fe se quemaba a los herejes. No se quemaba siempre, se quemaba a los herejes que tenían caché, que daban un poco de morbo, un poco, es decir, esa Telecinco, ¿no?, de la puesta en escena. Lo importante de un auto de fe era la puesta en escena. Ahí se leían las causas, se leían las denuncias, a veces duraban días y días y días, y al final venía el morbo, venía la sangre, venían las personas que se escogían para ser quemadas. Pero muchas eran ejecutadas directamente en la cárcel, los parias, esos se les ejecutaba en la cárcel directamente. Claro, la teatralidad tenía un objetivo, el terror. O sea, la gente se quedaba aterrorizada después de ver estos montajes tan impresionantes en torno a las ejecuciones. No me detengo mucho, las torturas, etcétera, en fin, de esto habría mucho que leer, pero hay una cosa que es lo de ejecutar en efigie que me llama la atención, entre otras cosas porque indica la mente de los inquisidores. Ejecutar en efigie significaba que el hereje no estaba porque estaba huido, que esta era una posibilidad. Entonces se ejecutaba un muñeco con su nombre y con la acusación, o se ejecutaba a alguien en efigie si estaba muerto. Hay un caso que nos toca directamente a los valencianos, que es, supongo que lo sabéis, el padre Luis Vives fue acusado y ejecutado por hereje. Entonces, de hecho, Luis Vives se larga de aquí, además él era erasmista, se larga para que no le cojan. Entonces, quien queda es la madre, que acaba muriendo de peste, las varias brotes de peste de la ciudad de Valencia, y las que quedan son las hermanas. Las hermanas, con la lógica leguleya que caracteriza a los españoles, somos muy de leyes y de papeles, reclamaron, con razón, al Tribunal de la Inquisición la dote de la madre, que no estaba acusada de nada, que había aportado al matrimonio, pero que había fallecido con la peste. Entonces reclamaron la dote, porque una de las características de una acusación de la Inquisición es que la familia se quedaba sin patrimonio, porque el penado, digamos, tenía que pagar la cárcel y el mantenimiento de todo el tribunal, a veces durante años, con su dinero, y si no era el suyo, era el de su familia. Esto era una cuestión previa. Y además, si acababas condenado, no había ninguna posibilidad de herencia, es decir, desaparecía la herencia. Todo eso quedaba en manos de la Inquisición. De hecho, se habla de cómo la Inquisición, con el paso del tiempo, esto suele ocurrir, se convirtió en una máquina de creación de herejes, sencillamente para embolsarse dinero, porque es que se quedaban con todo lo que podían. Pues bien, cuando reclaman la dote, ¿qué hace la Inquisición? Dice, bueno, nosotros no queremos devolver la dote de... Entonces lo que hicieron fue, cogieron el cuerpo de la madre que había muerto con la peste, la acusaron de hereje y la quemaron en efigie, el cuerpo. Y evidentemente, legalmente ya estaba justificado que el patrimonio se lo quedaba. Sabéis que la Inquisición española es derogada por los franceses, José I Bonaparte. Cuando vuelve nuestro glorioso rey Fernando VII la restituye. Cuando llega el golpe liberal del trienio 1820 se vuelve a derogar. Cuando el absolutismo vuelve a dar el otro golpe en 1823 con los 100.000 hijos de San Luis, se vuelve a restaurar, y ya será la viuda María Cristina la que en 1834 definitivamente derogue los tribunales de la Inquisición. Entre tanto, se había creado los tribunales protectores de la fe, que fue el que llevó al último ejecutado en España por una causa inquisitorial, que fue Cayetano Ripoll, que fue valenciano, que era maestro, y que Valencia Laica le hace todos los años un acto homenaje en el lugar de los hechos, de la ejecución. Le ahorcaron en la escalinata del Mercado Central, y que os invito que cuando se realice, pues también podáis acudir.
La última mujer acusada de brujería se fue a finales del siglo XVII, fue una niña catalana, una adolescente, no sé si tenía 13 años. Zugarramurdi, ya he contado muchas cosas de Zugarramurdi, se quemó finalmente, 11 personas fueron relajadas, es decir, se les dio el poder civil para que los mataran, porque lo de la iglesia tenía mucha tela. La iglesia vigilaba, condenaba, torturaba, condenaba, y cuando llegaba el momento de matar, decían, no, es que somos la iglesia, nosotros no nos podemos manchar las manos de sangre. Relajado al poder civil. El poder civil era el que se encargaba de ir con los guardias y matarlos. De ellos, solo 6 fueron quemados porque los otros murieron en la cárcel durante el proceso. Proceso que ya digo que duró bastante. ¿Siguen habiendo brujas en Zugarramurdi? Ahí hay 2. Por lo menos, y familiares. Y lo voy a dejar aquí, a pesar de que tenía el retorno de las brujas hoy en día, pero si queréis lo dejamos y ya... ¿Qué pasa con las brujas hoy, ¿no? En el siglo XX, el siglo XXI? Pero lo dejamos ahí. Si queréis hacer cualquier tipo de preguntas o intervenciones, yo voy tomando nota. Ir levantando la mano. Caballero. ¿Qué quiere decirle? Efectivamente la Iglesia, o sea, la Inquisición se quedaba con el patrimonio de todo lo que podía enganchar por delante, ¿no? Pero digamos, el que al final ese dinero lo utilizaba era la misma Iglesia. La Inquisición era un brazo más de la Iglesia. No. La Iglesia se enriquecía con eso. La Iglesia en su conjunto se enriquecía indirectamente, pero básicamente era el tribunal. Es decir, lo que pagaba el penado, la penada, lo que pagaba era al juez o los jueces, los guardias, los escribanos, los delatores, los espías. Pagaba todo. Pagaba la estancia, su estancia en la cárcel, que a veces duraba años, y podía ocurrir que no fuera condenado a galeras, que no fuera condenado a la hoguera, pero sí que fuera condenado a multa. Una de las penitencias, de hecho, una práctica habitual era rescatar la penitencia con dinero. Es decir, yo te pongo la penitencia, eres un hereje, adoras al diablo, pero si me pagas 2000 maravedíes, miro para otro lado. Entonces, el dinero realmente lo recibía el tribunal. Y por eso se acabó convirtiendo en un modus vivendi de los propios tribunales. Entonces, indirectamente, yo creo que la Iglesia sí, también se beneficiaba, pero de forma directa los tribunales. Sí, no, es que has hablado de las mujeres de Zugarramurdi, creo que se llama. Zugarramurdi. Hay una película con ese título, no sé si tiene cierto valor La he sacado antes, sí. histórico. Ninguno. Ninguno, Es un churro para reírse un poco. A mí personalmente tampoco me hizo mucha gracia. Ya desde la Iglesia, pero es un churro. Aquelarre sí. Aquelarre, a pesar de que la trama es de ficción, pero los personajes son claramente los personajes, algunos de los personajes y el entorno histórico de los juicios de Zugarramurdi. Aquelarre sí. Amanio. ¿Hay alguna diferencia entre la acusación de brujería y la acusación de herejes? ¿O es que la acusación cuando a uno le acusaban de brujería era para la gente iletrada y lo que le acusaban, por ejemplo, de herejes era para la gente ilustrada? Es que me viene a la cabeza, por ejemplo, en la época de Carlos I, la represión del movimiento erasmista los acusaron de herejes, no los acusaban de brujos. Y a la gente del pueblo sí que los acusaban de brujos. No, vamos a ver. El Tribunal de la Inquisición en España, en la monarquía hispánica, para ser más exactos, tenía por objetivo la persecución de la herejía. Surgió así. La primera persecución va orientada a los judíos, como hemos visto, luego a los moriscos, y luego empieza a ampliar. Claro, enseguida viene el fenómeno del protestantismo, entonces se incluye
en la lista de los perseguidos. Y en esa lista aparecen las brujas. Por tanto, el tribunal perseguía cualquier tipo de herejía. Y si recuerdas, en el canon episcopi, a partir del siglo XIII, es cuando se empieza a homologar hechicería, magia, a herejía. Eso, es decir, que se le daba pie a la Iglesia para que actuara, porque hasta ese momento la Iglesia podía opinar, pero no tenía legalmente una justificación para actuar contra la hechicera. A partir de declarar la hechicería, la magia, como herejía, entonces sí, porque es un asunto propio. Por tanto, se perseguía a todos. Bueno, la lista es enorme, porque hay que incluir los delitos sexuales. Os he dicho la obsesión por el sexo, los sodomitas, los que tenían sexo con animales, los homosexuales. O sea, la lista es enorme de los perseguidos. Y todos tenían, digamos, la etiqueta de hereje en sus diversas versiones. ¿Pepa? Sí, la pregunta que yo tengo es, hemos visto un poco la visión de las brujas como esa mujer sabia, dueña de su cuerpo, de su vida, con capacidad para reunirse, organizarse, pero yo tenía entendido que también estaba ese otro perfil de mujer o de persona, en este caso a lo mejor no solo mujeres, con problemas de salud mental, que tenían alucinaciones, delirios, convulsiones, ¿no? La típica histeria esta que describía Freud, y que también podía ser, entendía yo en esta época, acusada o señalada como bruja, ¿no? Y cuya, digamos, sintomatología no era producto tanto de la sabiduría o del control como de ese problema de salud, ¿no? En este caso. Yo creo que la alusión de Freud alude precisamente a uno de los sectores a los que fue perseguido en este sí, caso, que se acusaban de brujas, pero fue un sector, es decir, la gente marginal, por sintetizar, de una comunidad era especialmente objeto de vigilancia, especialmente cuando se desata ya la caza de brujas, de vigilancia y de persecución, y era muy relativamente fácil poderlas acusar de brujería, entre otras cosas porque su discurso y sus prácticas, etc. Y sobre todo yo creo porque su manera de estar, digamos, en la comunidad era diferente. Es un poco al final, el problema no era que tuvieran problemas de salud mental, sino que eran diferentes, claramente diferentes. Claro, en un contexto que está insistiendo mucho precisamente en que lo diferente ha de ser perseguido, especialmente si son mujeres, pues entonces fueron objeto. Pero evidentemente no fueron las únicas, ni mucho menos, porque estamos hablando de un fenómeno que debió ser impresionante, porque vamos, si creemos las cifras de ejecutadas, si no de 500.000, de 200.000, ¿cuánta gente estuvo implicada en conjunto en los procesos inquisitoriales, en la persecución de brujas, etcétera? ¿Cuánta gente no? ¿Cuántas mujeres? Pues debieron ser, no sé, quizá millones, no lo podemos saber. Entonces, claro, un sector sí, pero no todas. Yo me quedaría con las dos. Los marginales, los sectores marginales, por supuesto, serían acusados con frecuencia, pero sobre todo las mujeres diferentes, ¿no? Las mujeres lideresas, las mujeres sabias, esas mujeres libres, esas mujeres eran también objetivo principal. Señor. Sí, y con ese hilo también se llegó un momento determinado que también afectó a gente de sus propias filas, sí, que cuestionaba desde el plano espiritual y desde el plano teológico, tal como el caso de Teresa de Jesús, o en Europa, en Francia concretamente, Juana de Arco, por ser ejemplos así un poco, eran militantes eclesiásticas y de tal, y entonces había lo que esencialmente había era una disputa del poder patriarcal, es decir, representaban algo, ¿no? Quiero decir, verlo desde ese punto también. Era femenino. Un arma política. Exacto. Y especialmente con las mujeres. El caso de Juana de Arco es muy paradigmático.
mujeres que disputaban desde el punto, al poder eclesial o al poder temporal, les disputaban el protagonismo o un poder reconocido por el populacho, ¿no? Unas por conducir tropas así en plan milagroso y en plan tal, Dios a la tal, pero es decir, ahí ya lo que se cuestionaba ya era a la mujer en sí, porque disputaba el poder, no por otras cuestiones. Y entonces se utilizaba como herramienta a la Inquisición para neutralizarlas, callarlas o ejecutarlas, como en el caso de Juana de Arco y otras. ¿Puedes ahondar en el tema de Juana de Arco? No, adelante. Y Juana de Arco, precisamente, no la pudieron quemar hasta que no cometió un acto hereje, que fue expulso de hombre. ¿Puedes ampliarnos un poquito el tema de Juan, muy brevemente? Lo de yo creo que... Aquí ocurre lo que ha dicho Pepa de las visiones, estaban inducidas por el cura, por Benedicto y por todo, pero concurre todos los aspectos y al final Santa, patrona de Francia, un país laico. Con Juana de Arco es que es total. Yo creo que el caso de Juana, en el sentido que comentabais los dos, sencillamente rompe los moldes y efectivamente cuestiona, en el contexto de la corte francesa, cuestiona todos los asesores, digamos, eclesiásticos de la corte, los cuestiona porque ella se convierte en su persona en lideresa militar, a la vez que, en cierta manera, de lideresa de carácter religioso. Es un poco, tenía un tinte mesiánico casi, ¿no? Y lo que era más grave, además de ser mujer, arrastraba masas, y muchas no eran solamente soldados, eran sobre todo campesinos. Claro, eso era muy peligroso, se convirtió en algo muy peligroso. Y es muy curioso que cuando se la delata para que sea apresada y se le pasa al tribunal, los franceses procuran evitar tener que, si no recuerdo mal, que juzgarla directamente. Se lo dan a un feudatario de los ingleses en territorio francés, pero es feudatario de los ingleses. De lo que se trata básicamente es de buscar alguna triquiñuela, alguna cuestión, como es por ejemplo vestirse de hombre, que era romper un poco el molde de las mujeres de la época. Y luego además insistieron mucho en el proceso, si no recuerdo mal, en el tema de la sexualidad, si había tenido sexo, si tenía hombre, si había tenido hijos, era sistemático, porque claro, era el colmo. Era un poco como lo de los cátaros, los perfectos, que no tenían sexualidad, era el colmo. Además de mujer y dirigente, era virgen. Para la época era perfecto, era ya el colmo, ¿no? Entonces había que ir a por ella como fuera, ¿no? Hasta que buscaron. Señorita. Pues yo quería preguntar, cuando se ha dicho lo de Carlos V, que pasa en la bruja directamente a la pena de muerte, ¿no puede tener relación con que en esa época empezaba la formación de los estados modernos como tal y una forma de unificar a través del cristianismo, ¿no? Que igual se hiciera una el código al que yo aludo de Carlos V era para los territorios del Imperio Alemán. Y básicamente era una respuesta a los movimientos, a las revueltas campesinas. En ese contexto de revueltas campesinas, el papel de las mujeres, que hemos comentado anteriormente, fue lo que hizo, a través sobre todo también de la inducción, de la presión de la Iglesia, que él recogiera específicamente la pena de muerte de forma directa para la acusada de brujería. Es decir, el contexto alemán precisamente en aquella época no se caracterizaba por la unificación. El conjunto del imperio de Alemania era un conjunto de estados semi-independientes, dependientes de príncipes. Sí, pero en el caso de, por ejemplo, aquí... Sí, pero era legislación para el imperio alemán, no para la monarquía hispánica. La monarquía hispánica se regía por los principios, tenían documentos de referencia, como eran el canon episcopi o el Malleus Maleficarum, eran documentos de referencia, y luego las bulas papales. Y con eso el tribunal inquisitorial era con lo que trabajaba. El código carolino afecta a los territorios de Alemania.
La chica de la última fila, ¿habías tú pedido la palabra? ¿Me pareció? Lo iba a pedir, o Ah, sea, mira, ha sido brujería. Dinos, por favor. Yo quería preguntar porque he leído varios libros sobre el Calibán y la bruja, de Silvia Federici y algunas bibliografías que también tengo entendido que la caza de brujas está estrechamente también relacionada con el auge de la profesionalización médica masculina, la medicalización de la sociedad. Entonces, me parece interesante también ese análisis, ¿no? De cómo las mujeres eran las que, a través de observaciones empíricas, conocedoras de los saberes de las plantas y las hierbas, cómo esos saberes se arrancan directamente y se cultivan desde esa profesionalización. En el siglo XVI empieza entre otras líneas argumentales, se utiliza la de que las brujas pueden afectar a la salud también de las personas. Las mujeres en general, con sus sabidurías relacionadas con la procreación, con las enfermedades, etcétera, que al fin y al cabo eran las que atendían en el entorno de la familia y de la aldea. Entonces son sistemáticamente puestas como ejemplo. En el Calibán, por ejemplo, aparece incluso hasta algún grabado, si recuerdas, en el que se le dice apártate y tal a la mujer. Y es cuando aparece, lo que es lo más interesante, digamos, la casta profesional de los médicos varones. Es decir, los que tenemos la sabiduría somos los hombres. Y además le vamos a dar un estatus social importante, pero varones. Entonces esos saberes se apartan totalmente. En cierta forma, yo intuiría que hasta hoy, incluso hoy en día, por las diferentes técnicas que se puedan utilizar como terapias y medicación naturista, etc., hasta hoy en día yo creo que se sigue manteniendo una cierta distancia entre la medicina oficial, digamos, y otras medicinas, otras formas de atender la salud que no están tan institucionalizadas. Y la raíz está en ese momento. Eso también tiene que ver con el capitalismo bastante. Lo de unas medicinas y otras. Ah, bueno, claro. Las industrias farmacéuticas. Y yo me reservo la última palabra, salvo que algún entusiasta furibundo quiera hacer alguna más, pero bueno, en principio ya son las 9. José, ¿y las brujas hoy? Que nos dejaste con la cosita así atravesada. Bueno, pues hay dos, para señalar dos cuestiones. Fijaros los de la conciencia 3. La conciencia 3, el movimiento de la conciencia 3, que lo recoge Marvin Harris, enlazaría con todo este movimiento de los 60, sobre todo, o sea, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hay un cuestionamiento muy importante de la moral, de lo que se podía considerar lo importante en la sociedad, de esa idea de progreso avanzado, claro, después de 2 guerras mundiales. Entonces, esa crisis, en el contexto de esa crisis de valores, de principios, cultural, etcétera, empieza a desarrollarse este tipo de enfoques que básicamente lo que vendrían a decir es que la racionalidad del sistema y la tecnología a lo único que nos lleva es a olvidar las cuestiones más profundas, digamos, más pegadas a nuestra humanidad y por tanto a nuestra posibilidad de ser felices, etc. Eso va asociado a romper estilos de vida, formas de vestir, uso de drogas, etc. ¿Recordáis todo el movimiento hippie, los años 60, etc.? Más avanzado el siglo XX y hoy en día, en el siglo XXI, existe lo que podríamos llamar una especie de nueva religión. Yo no diría tanto una religión, pero sí un enfoque que incluye elementos rituales y que podríamos, ellos mismos aceptan que tienen una cierta dimensión mágica, que es la Wicca. La Wicca está más asentada en el norte de Europa y en los Estados Unidos, pero está extendida por todo el mundo. Es un neopaganismo en el sentido de rescatar algunos elementos del paganismo antiguo para incorporarlos a las vivencias personales, entre ellos
determinadas fiestas, determinados lugares. Todo el mundo sabe lo de Stonehenge en Inglaterra, lugares para los cambios de ciclo anual, la noche de Walpurgis, etcétera, etcétera. Y yo aquí señalaba un peligro que creo que es el que puede tener. Yo conozco personas de la Wicca, y son personas perfectamente normales y corrientes, pero tienen un enfoque y hacen este tipo de cosas. En muchos sentidos, la Wicca estaría casi más cerca de un ecologismo radical que a lo mejor de enfoques integrados y consumistas de las sociedades en las que vivimos. Si a mí me pusieran en la tesitura, evidentemente yo me iba para la Wicca directo, ¿no? Pero tienen un problema, yo creo, que es que la lectura, la visión que hacen, a diferencia del siglo XVI y XV, XVI y XVII, el enfoque que hacen es básicamente individualista. Es decir, es un problema de, para llegar a esa conciencia 3 de la que hablaba Marvin Harris, de tercer nivel, esa superconciencia que nos distancia de lo racional, de las ataduras de la vida, del consumo, etcétera, etcétera. Para llegar a ese nivel lo tiene que hacer uno. Uno tiene que desconfiar de todo lo que tiene que ver con lo colectivo, con el proyecto global, y eso es peligroso. Por eso es un relativismo y un individualismo peligroso para poderse plantear algún cambio en profundidad. Por eso cito a Marvin Harris cuando dice que los estados mentales alucinatorios no pueden alterar la base material de la explotación y la alienación, ¿no? Es decir, por muy alucinado que estés, por mucha belladona que hayas consumido, por mucho ritual que quieras hacer, si se trata de cambiar la base material en la que vives, tienes que actuar sobre esa base material, no alucinando. Y además tienes que hacerlo colectivamente. Muchas gracias.